Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Es un placer poder saludarte nuevamente y bendecir tu vida. Te saluda el pastor Gerardo Recarte y quiero compartir contigo una enseñanza de la palabra del Señor, la cual la he titulado ¿Quién es Jesús para mí? Y la respuesta a esta pregunta va a depender mucho de mi relación con Dios, de mi relación con Cristo. De igual forma, si tú te haces esta pregunta, ¿quién es Jesús para ti? En lo personal, únicamente podrás responderla según la relación que tú tengas con Dios. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloriosa palabra del Señor. Amados hermanos, es importante lo que nosotros pensamos de Jesús. Si bien podemos analizar, Cristo les hace una pregunta a sus discípulos, preguntándoles de qué opinan las personas afuera, qué opinan de Él, cuál es la opinión o la percepción que ellos tienen de Jesús. Y ellos respondían que las personas que estaban fuera de Él decían y opinaban que Jesús era Juan el Bautista, que posiblemente era Elías o Jeremías. En sí, las personas tenían un pensamiento o una percepción de Jesús. Podrían considerar que era más probable que Jesús era cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, que había vuelto nuevamente, pero menos creer que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, Jesús les hace hoy la pregunta a sus discípulos, diciéndoles, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados hermanos, si hacemos la comparación en este tiempo en el cual vivimos hoy en día, estamos viviendo prácticamente lo mismo. Las personas allá afuera tienen un concepto de Jesús, algunos totalmente real y otros erróneos. Algunos tienen conceptos verdaderos según la palabra de Dios, pero otros tienen conceptos erróneos acerca de Jesucristo. Para muchas personas en todo el mundo, Jesús no es Dios. Para muchos, Jesús es un profeta. Dicen que fue un profeta y nada más. Para otros que dicen creer en Dios, pero no les sirven, dicen que Jesús es su Salvador. Y existen tantas opiniones acerca de Jesús, sobre si Él es Dios o no es Dios. Pero ¿sabes algo, amado hermano que me escuchas en este hermoso día? A Jesús no le interesa qué es lo que piensan las personas de afuera acerca de Él. ¿Cuál es la opinión que tiene el mundo o los sabios de este mundo que día tras día se están perdiendo y se están ensoberbeciendo en su falsa y demoníaca sabiduría? Pero hay algo que a Jesús verdaderamente le importa y le interesa, es qué opinan sus discípulos. Pues podemos verlo, según la lectura que leímos al inicio. Jesús le preguntó a sus discípulos y Pedro le respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amado hermano, Jesús está interesado en qué es lo que tú opinas de Él. ¿Quién es Él en tu vida? ¿Qué significa Jesús para ti? Y nosotros podríamos acercarnos a los cristianos únicamente, a todos aquellos
que aman a Dios y que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, podríamos acercarnos y preguntarles, ¿qué significa Jesús para ti? Y todos responderían muchas respuestas, posiblemente acertadas. Algunos dirían, Jesús es mi Salvador. Y eso es algo totalmente correcto, es algo bíblico. Otros podrían decir, Él es mi Dios. Y es correcto también decir y afirmar que Jesús es Dios, porque es bíblico. Pero dentro del mismo cristianismo también existen opiniones sobre qué es Jesús para mí, pues muchos han buscado a Jesucristo únicamente como el Señor y Dios de la bendición. Y esto también es algo importante de entender, que es correcto que el Señor, el Dios Todopoderoso, ha prometido bendecirnos y prosperarnos, porque hay promesas para todos aquellos que hemos venido a Jesucristo, creemos en Jesús y adoramos su santo y bendito nombre. Pero antes de calificar y hacer de Jesús el Dios, el Señor de mi bendición y de mi prosperidad, de mis finanzas, antes de todo eso, Él es el Señor y Dios de mi salvación. Y como bien podemos analizar, existen y seguirán existiendo muchas respuestas, muchas opiniones acerca de quién es Jesús para mí, quién es Jesús para las personas que están allá afuera, aquellas personas que aún no le han recibido, quién es Jesús para todas aquellas personas que niegan su divinidad, que niegan al mismísimo Dios. Pero mucho más allá de todas las opiniones, tanto de los impíos como de los hijos de Dios, la palabra revela quién es Jesús. Y la palabra es la verdad, es la palabra de Dios, y es a ella a la cual tú y yo debemos de estar atentos. Pues si nosotros queremos conocer más de Jesús, queremos conocer y profundizar mucho más en este tema, debemos de ir a la palabra del Señor y darnos cuenta qué dice la palabra acerca de Jesús. Y en primer lugar, la Biblia afirma que Jesús es Dios. Niegue quien lo niegue y diga lo contrario, la palabra dice que Jesús es Dios. Y dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escucha bien esto, amado hermano. Antes de que lo creado hubiese sido creado o fuera creado, Jesús ya existía. Él ya era, ya existía. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amado hermano, Jesús es eterno. Jesús existió mucho más antes de que la creación iniciara. ¿Y sabes por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Y así, de la misma forma como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno, según lo afirma la palabra, antes de que todas las cosas fueran creadas, Jesús, que es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, habitaba en la eternidad, mucho más antes que decidiera formar y crear todo lo que hoy existe por su santa y divina voluntad. Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Amado hermano, Jesús es Dios. Jesús es Dios.
Y esto es lo que dice la palabra. Mucho más allá de lo que las personas allá afuera, lejos de Dios, opinen, sigan opinando acerca de Jesús, la palabra dice que es Dios, que Él es Dios. Y tú y yo, como hijos amados de Dios que somos, debemos de creerle a la palabra y debemos de aferrarnos a lo que dice la palabra, no a lo que dicen las personas afuera, no a las opiniones de otras personas, de personas impías, de personas que no tienen nada de Dios, que lo que hacen es rechazar la sangre de Jesucristo. Tú y yo debemos de afirmar y debemos de creer lo que dice la palabra del Señor. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, dice que Él es el Alfa y la Omega, y Él mismo se presenta como el principio y el fin, el principio de todo y el fin de todo. Él es Dios. Eso dice la palabra. En segundo lugar, Jesús es el Mesías. Y cuando hablamos del Mesías, nos referimos al Salvador que el mismo Dios había prometido a su pueblo Israel. Un Salvador que iba a salvarles, que iba a libertarles. Ese es el Mesías, el Cristo, según el Nuevo Testamento. Amados hermanos, dice Isaías, capítulo 9, versículo 6 en adelante: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Había una promesa que un día nacería un Salvador, un Mesías. ¿Quién era ese Mesías? Era Cristo Jesús. Pues Jesús llenó todas las características habidas y por haber en esos tiempos para que el pueblo de Israel hubiera creído que Jesús era el Mesías prometido, según la palabra del profeta Isaías y de igual forma de otros profetas que profetizaron el nacimiento del Mesías, la forma en la cual Él iba a entrar al escenario mundial. Y dice el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amados hermanos, de esta misma forma en la cual el profeta Zacarías describió la forma en la cual el Mesías llegaría a Israel y entraría por la santa ciudad, es la misma forma en la cual Jesús entró a la santa ciudad Jerusalén. Esto no fue una coincidencia. Esta profecía se cumplió, tal como la profecía de Isaías con el nacimiento virginal, según también lo habla el profeta Miqueas. El pueblo judío no pudo entender, no pudo ver que ante sus ojos, ante ellos estaba el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, aquel Mesías el cual Dios les había prometido que los libertaría. Pero ellos no entendían, porque ellos esperaban a un Salvador que llegara posiblemente en caballo blanco y que los fuera a libertar del yugo que estaban viviendo bajo el imperio romano. Ellos esperaban un rey con corona. Ellos esperaban que llegara un rey con ejércitos, cuando la misma palabra aquí en Zacarías dice que llegaría de una forma humilde, cabalgando sobre un asno. De esa forma se presentó Jesús, el Mesías, el Cristo, porque la palabra lo afirma que Él es el Mesías, Él es el Cristo. En tercer lugar, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Según lo describe
el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y al mencionar Jesús estas características de sí mismo, Él está diciendo: yo soy todo lo que el ser humano necesita. Porque en primer lugar dice: yo soy el camino para todos aquellos que se encuentran perdidos. Jesús es el camino. Luego dice: yo soy la verdad. Es decir, todas las personas que han buscado la verdad, que han buscado la salvación o la están buscando en otro lugar fuera de Cristo Jesús, están en la mentira, porque Jesucristo es la verdad. Y al decir Jesucristo, yo soy la vida, está diciendo que todo aquel que anhela vivir eternamente y para siempre debe de venir a sus pies. De lo contrario, no podrá obtener la vida eterna en gozo, en paz y en felicidad en la presencia del único Dios vivo y todopoderoso, en la presencia del mismo Jesucristo. Mis amados hermanos, en pocas palabras, Jesús afirma y nos dice que Él es todo en la vida presente y futura. Y en cuarto lugar, Jesús es el juez del universo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Jesucristo, amados hermanos. Jesús juzgará al mundo entero. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es Jesucristo quien juzgará. Y es que existe una gran verdad, que aquí en esta vida todos podemos hacer y decidir en nuestras decisiones cómo vamos a vivir. Podemos decidir si queremos servir a Dios, si queremos aceptar a Jesucristo, o preferimos vivir lejos de Él, algunos negándolo, algunos pisoteando la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero esa es la decisión de cada quien. Pero un día todos daremos cuenta ante su presencia y seremos juzgados por todas nuestras obras. De igual forma el cristiano, el Hijo de Dios, seremos juzgados por nuestras obras, no para salvación, sino para recompensas. Pero que un día todos estaremos frente a frente, cara a cara, de aquel que entregó su vida por todos nosotros. Ese día llegará. Y ese día, amados hermanos, se encuentra tan cerca. Así que nosotros como hijos de Dios, seamos diligentes y seamos perseverantes. Muy bien, independientemente de las opiniones que todos tengamos acerca de Jesucristo, la Biblia describe quién es Jesús. Y como lo hemos visto, Jesús es Dios, Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Jesús es el juez del universo. Esto es lo que la misma palabra habla acerca de Jesucristo. Y esa es la palabra de Dios a quien tú y yo debemos de poner atención y debemos de creer. Pero bien, independientemente de todas las opiniones del mundo acerca de Jesucristo, sean buenas, sean malas, sean humillantes o desprestigiantes, Jesús es Dios. Él sigue siendo Dios eternamente y para siempre. Amados hermanos, la pregunta aquí es: ¿quién es Jesús para mí? ¿O quién es Jesús para ti? Y la respuesta, según la misma palabra de Dios, es que Jesús es todo para nosotros, tanto en nuestra vida presente como en la futura. Así que, amados hermanos, antes de todo lo que Jesucristo pueda significar en nuestras vidas, debemos siempre de tener presente que Él es el Dios de nuestra salvación. Si este mensaje ha sido de bendición y de edificación para tu vida, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal
y que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. También te invito a que compartas este mensaje para que pueda ser de mucha bendición para otras personas que lo necesiten. No te olvides de dejar tu comentario, o si tienes alguna pregunta, puedes dejarla también en los comentarios y te responderemos lo más pronto posible. Que Dios me les bendiga a todos, amados hermanos. La paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes.